Un diálogo a fondo con el fotógrafo y pintor Gustavo Borleto, más conocido como Borle. Enrique Sani es arquitecto y nos hablará sobre una problemática recurrente en estos tiempos: el ascenso de las napas freáticas. Auspician este programa Prevención Salud, la empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros. Para más información, comunícate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar. Convertí tu pasión en profesión en la Universidad Católica de Santa Fe. Cerca de tus sueños, cerca de tus afectos. Acompañando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos, senador Alcides Calvo. Municipalidad de Rafaela. Freebox, diseño y comunicación visual. La Opinión, el diario de Rafaela. Gustavo Borleto, o Borle, es un fotógrafo y pintor rafaelino, y aquí nos cuenta sobre su arte y su visión de la escena artística actual. Lo estético, con los años, con el tiempo, se fue depurando cada vez más, es cada vez más mínimo, más minimal, tiene cierta, o pretendo, o trato de tener una poética así muy simple, muy cercana, nada complicado, sofisticado, a veces una naturaleza muerta o un pedacito de paisaje me basta para expresar un montón de cosas. Y en la pintura y el dibujo tuve muchas etapas. Empecé, como todos, algo más académico, que era figurativo. Un poco cuando uno empieza a estudiar, pareciera que saber pintar o dibujar tiene que ver con saber copiar algo de la naturaleza. Uno después entiende que tal vez es interpretarlo, y hay muchos caminos, no solo copiando y no solo siendo figurativo. Pasé por algo bastante abstracto y para nada figurativo, y volví ahora, desde hace unos años, en la pintura, a trabajar con la naturaleza, con el paisaje, que hay toda una tradición de pintura de paisaje y en Argentina que también me interesa, era como el tema, y también muy vinculado a mi región, a mi provincia, como decía, es el campo argentino y el campo santafesino. Es eso, es algo muy mínimo, es un horizonte
la llanura, algunos árboles, poca cosa, pero que puede expresar mucho. En la fotografía también estoy por ahí, tiene que ver un poco con eso. Siempre hay una relación justamente del lugar con el creador, y es insoslayable, digamos, si vos vivís en un lugar que es llano, hay cosas que te van quedando, influyendo casi hasta en tu temperamento. En la pintura argentina y en la santafesina sí hay una historia. En muchas épocas muchos artistas dialogaron con ese paisaje circundante, la poesía también y otros medios artísticos también. Tal vez más antes que ahora, tal vez ahora hay menos, a lo mejor, no sé exactamente, pero tal vez los jóvenes miren un poco menos el paisaje. La presencia de la imagen del árbol, que aparece mucho en las pinturas, en el dibujo y en la fotografía también, es como un símbolo. Los artistas plásticos o los que trabajamos con la imagen siempre estamos trabajando con símbolos, con metáforas, con cuestiones que tratan de expresar más de como lo hace la poesía, tal vez. La poesía con las palabras trata de expresar algo más que lo que las palabras expresan, y con lo visual es lo mismo. El árbol es como un símbolo que me permite a mí expresar distintas cuestiones. Ya un árbol es lo que conecta muchas veces, sobre todo en nuestro paisaje, el cielo con la tierra, las raíces, la altura, el tronco y las ramas, todas las hojas. Es hogar también, hay nidos, hay pájaros, es lugar de descanso, es sombra, también expresa los momentos del año, el invierno, el reposo casi cercano a algo que está casi muerto y que después retoma en la primavera, y en el verano está a pleno. Siempre aparece algún pájaro en mis fotos o está evocado de cierta manera, y justamente es un sonido que comunica montones de cosas, y en la fotografía justamente no tiene sonido, pero hay una cierta presencia del elemento pájaro en la fotografía. Para la fotografía es casi un lugar común, pero muchas veces es el atardecer, o a veces pienso, digo, cuántas fotos al momento del atardecer tengo. A veces uno dice, ya no tengo que acumular más, pero sí, es un poco un clásico, y la hora mágica y toda esa cuestión en la fotografía. Tal vez sea el momento que en la fotografía más trabajo, más observo. El dibujo y la pintura por ahí, o en una época fui bastante noctámbulo, también la noche y el silencio invita a dibujar o a pintar, en mi caso sobre todo. Siempre preferí trabajar de noche. Después con los años y la cotidianidad, uno trabaja a veces cuando tiene tiempo, justamente cuando encuentra un tiempo. Pero tiene que ver con esta cuestión de la hora, también el silencio. Para mí en general es bastante importante el silencio, o la calma, o el reposo, o en el caso de la fotografía, escuchar, aunque no sea nada, escuchar ese entorno.
autores montones, y me gustan mucho hoy en día cosas que están entre la pintura y la fotografía. Ese límite también como que se fue corriendo, se fue disolviendo entre ese límite entre la pintura y la fotografía. Hay pintores que pintan como fotógrafos que hacen fotografía como la pintura y tienen que ver un poco con lo que yo hago o intento hacer. Están los clásicos y los viejos maestros en fotografía. Me gusta mucho la fotografía latinoamericana, blanco y negro, años 60, 50. Uno de mis autores preferidos en fotografía es Sergio Larraín, que fue un fotógrafo chileno muy importante para Latinoamérica y que también tiene un recorrido de haber salido de la montaña y de un pueblito en Chile, pasar unos años en Europa, llegar a la agencia Magnum, que lo contrate Cartier-Bresson, ir a conflictos, ser reportero gráfico en conflictos mundiales, y a la vez después terminó casi como un monje zen, como un monje budista, abandonando la fotografía, pero antes de abandonarla volviendo a lo más simple, a 2 florcitas y una piedrita, un tipo que era muy amplio en su recorrido y un maestro del blanco y negro, del trabajo de la foto en blanco y negro, uno de mis preferidos. Después hay cientos. Marcos López lo menciono porque te puede gustar o no, o nos puede gustar a veces más o menos, pero sí es insoslayable y es justamente un gran dialogador con el pasado y el presente, con la pintura y la fotografía, con el interior, con Santa Fe, él también es santafesino, y otras capitales. Me parece que es un tipo interesante para mirar, y además un tipo que piensa, un pensador, y le gusta escribir y expresarse. También me gustan artistas que escriben o que piensan su obra, que hablan de su obra. En pintura, como Yuyo Noé, que es un tipo que ha teorizado mucho. Están los artistas que solo producen, están los que escriben y teorizan más que lo que hacen, y después están esta gama o esta parte de artistas que me interesa, que hacen un poco las dos cosas. Pensar el hacer y hacer también. La escena del arte en Rafaela es linda pregunta. Bien, en parte bien. Hay, creo yo, jóvenes, y hay bastante movida, bastante actividad, sobre todo en los últimos años. Hace 2 o 3 años veo mucha gente que está trabajando en distintas cosas, y hoy la escena está activa. Me parece positivo que hay mucha gente en actividad y muchos jóvenes que también están mezclando un poco algunas disciplinas, la danza, la escritura, la pintura, la fotografía. Lo veo bien. Es algo esperanzador, el futuro. El arte en esta época sí está un poco así. Es la sociedad. El arte no es más que un reflejo de la sociedad, como todo. Está un poco a veces como empantanado, o tiene una parte así más superficial y más que ver con los mercados del arte se habla, o cosas más de ese tipo. Y hay muchos interrogantes que son los del arte contemporáneo. Justamente,
el tiempo dirá qué es lo que queda de esta época, pero a veces sí se siente o justamente la gente que no está en este medio a veces tiene razón de quejarse o de decir no lo entiendo o me parece una tontería, porque justamente como que se fue separando, se fue alejando a lo mejor de la gente y del tipo medio, amante de mirar de ver alguna muestra, de dialogar encontrarse con el artista. Un poco es eso lo que a lo mejor lo negativo que trajo el arte contemporáneo o ese concepto, que a veces se dice arte contemporáneo y de contemporáneo no tiene nada, pero bueno, son viejas recetas que se vuelven a reflotar. Esa es la parte negativa, pero bueno, también está lo positivo, es que también se ve mucho más como la imagen, se ve mucho más, el arte es más accesible a todo el mundo, o hay más muestras, más cosas para ver, o cualquiera puede acercarse y hoy con internet y descubrir enseguida qué es lo que pasa, a ver qué fotógrafo hay aquí, qué pintores hay acá, sea la provincia, el país o el mundo. Algo bueno de ese aporte de información de internet. Well, is my friend, well, sings like John, going back to California. Well, is the West Coast with me? Well, is the pastures plenty? A la hora de construir, no lo dude, mejor con un arquitecto. Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe. Geotecnia, pilotaje e ingeniería estructural. JCG Camiones y Remolques, Ruta Nacional 34, kilómetro 225, Rafaela. Enrique Sani es arquitecto y nos hablará sobre una problemática recurrente en estos tiempos: el ascenso de las napas freáticas. El tema de la incidencia de la corriente del Niño en el ascenso de las napas es fundamental. La corriente del Niño, el fenómeno del Niño, digamos, es un fenómeno que se produce con un periodo de recurrencia de cada 15 años. Habíamos tenido el último en el año 97, se produjo en el 2013, ahora el último en realidad. Y consiste obviamente en lluvias extraordinarias, tanto en cantidad de milímetros caídos como en la violencia, o sea, son lluvias muy concentradas, llueve en menos cantidad de veces por mes, pero muchos más milímetros cada vez, lo que produce muchas inundaciones, anegamientos, y todo esto sumado a algunos otros factores, como por ejemplo en muchos pueblos o en muchas ciudades la falta de redes cloacales, el tema de los monocultivos en ciudades que están rodeadas de áreas rurales, han determinado el ascenso de la sobresaturación de los suelos, el ascenso de las napas, y en ciudades en donde tradicionalmente teníamos napas, niveles freáticos a más de 10 metros de profundidad, 12, 14, 15, en los últimos años ha subido a menos de 2 metros, incluso hay algunas ciudades en la provincia de Córdoba y en Santa Fe
en donde las napas han llegado superficiales e incluso han aflorado por las juntas del pavimento, inundando pueblos también. Con respecto al rol de los profesionales y al del Estado, el Estado lo que podría hacer, digamos, el cambio climático, más allá de tratar de colaborar con la sustentabilidad del planeta, es poco lo que un Estado puede hacer más allá de eso, que tampoco no es poco, ¿no? Es el granito de arena. Pero fundamentalmente el Estado lo que podría hacer es intentar hacer las obras de infraestructura necesarias para evitar la sobresaturación de los suelos, como por ejemplo las obras cloacales. No conozco yo exactamente en la provincia de Santa Fe, pero sí le puedo decir que en la provincia de Córdoba hay muchísimas localidades del interior de la provincia donde se les proveyó redes de agua potable, trayendo agua de ríos de lugares lejanos, pero al no hacer la red cloacal, entonces traen agua de afuera, pero no deprimen, digamos, traen agua de afuera y no deprimen para no alimentarse de esa agua. Entonces, con eso lo que terminan logrando es la sobresaturación. Con respecto a los profesionales, no pueden hacer nada para evitar el ascenso de la napa. Lo que sí pueden hacer es tomar todas las medidas necesarias para que el ascenso de esa napa y el humedecimiento de los suelos no produzca daños en la construcción. Maderal. Placares, vestidores y muebles de cocina. Teléfono 570-606. Maderal. Hecho en Rafaela. Estar y por sobre todas las cosas escuchar es la manera de entender la política. Diputado Omar Martínez. Clínica Veterinaria Merín, de Andrés Merín. Especialidad en oftalmología. Avenida Luis Fanti, 1374. Rafaela. Arreglo de libros, tesis y encuadernación artesanal. Ana Bolena, Encuadernaciones. La compañía líder en cortinas, Hunter Douglas, lanzó al mercado el sistema modular Dito. Este sistema se compone de tiles o tejas de corresina termoformadas de espesor de 1,5 milímetros. Esta corresina posee certificación Greenguard Indoor. Esto es, un material que no emite partículas volátiles al medio ambiente. En el caso de estas tejas, permite combinar hasta 3 tipos de conectores en su aplicación y logra diferentes efectos entre los enlaces de las tejas, entregando una gran flexibilidad en el diseño. El sistema tiene como todo uso el decorativo para aportar color y textura al diseño de los ambientes y se puede aplicar como revestimiento de muros y cielos o como separador de ambientes. Entre sus características principales, permite la fácil instalación, el ensamblado y desamblado, permitiendo modificaciones periódicas. Estas tejas se comienzan a armar sobre una superficie amplia y plana. Una vez posicionadas las tejas en la orientación que deben ir, se comienza a armar el sistema utilizando los conectores. Las tejas del sistema Douglas pueden contar con diferentes colores dentro de una variedad de alternativas, capaces de crear una enorme cantidad de matices mediante el uso de films de color. La combinación de hasta 3 capas de color en un mismo tejado dan como resultado más de 10.000 opciones de colores diferentes.